pero es un clima así como ahí, claro, fenómeno. ¿No dice Javi que lo tenemos y estamos por charlar en el aire de Mística Latinoamericana con Julián Sicari? Julián, ¿cómo andás? Te habla Martín de acá de Mística. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor, te presentamos. Estamos hablando para quien se eh, aparece recién con Julián Sicari, quien es, bueno, economista, becario doctoral del CONICET. La verdad que es un crack en todo lo que hace, psicólogo. Sos economista, licenciado en psicología también, Julián. ¿Cuántos títulos? Sí, Tremendo. bueno, Una vida de estudio prácticamente. Pero sos muy joven también. ¿Qué edad tenés? 42. 42, un pibe y todos esos títulos. Licenciado en psicología, especialista en historia económica. Pero queremos consultarte, queríamos tenerte al Ujú. aire, que es un honor tenerte, eh, sobre tu último libro, Martínez Dios, el jefe civil de la dictadura, se llama. Contame cómo, porque no es un personaje muy estudiado por lo que tengo entendido, y contame cómo aparece, cómo es el capítulo cero del libro, cómo vos decís, bueno, vamos a estudiar o vamos a investigar o vamos a buscar algún material sobre este personaje. Sí, la verdad que es increíble como, bueno, el año que viene se cumplen los 50 años de la dictadura y es increíble cómo su figura ha pasado tan inadvertida, Sí, a pesar de que ser la dictadura uno de los periodos más estudiados de la historia argentina por toda su significación política, económica, social, humana, los grandes quiebres y no solo porque Martínez II no es una figura menor, sino que a mi entender es la figura central de la dictadura. Déjame poner en autos a la audiencia, que es fundamental entender esto. sí, La dictadura, como lo dice el propio nombre con el cual bautizaron a su gobierno, fijó como objetivo central generar un proceso de reorganización nacional. Vino a quebrar la sociedad argentina y a formar un nuevo tipo de orden social, una refundación lo más radicalizada posible. Y para llevar adelante este objetivo de reorganización nacional, utilizaron dos estrategias centrales. Por un lado, la estrategia tal vez más nombrada, la más terrible, la más estudiada, que tiene que ver con el genocidio, la represión clandestina, el terrorismo de Estado, ¿no? sí. Pero por otro lado, la otra herramienta, igual de importante, es el quiebre económico. Y acá lo interesante, que el quiebre económico, la figura central era Martínez de Oz, pero no solo Martínez de Oz manejaba una de las dos grandes estrategias que utilizó la dictadura para llevar adelante su objetivo, sino que también era el jefe político y también manejaba gran parte de las relaciones internacionales. Sí. Entonces, Martínez de Oz es fundamental porque para entender todo el trazado de la dictadura, esencialmente especialmente los años de la presidencia de Videla, es fundamental porque, bueno, él no solo llevó adelante la reforma financiera, la desindustrialización del país, el quiebre económico, el mega endeudamiento, la tablita, la patria contratista, la patria financiera, la plata dulce, el DM2, la crisis bancaria, bueno, todos los elementos económicos fundamentales y que hasta hoy eh, nos siguen atravesando, sino que también, bueno, fue el que decidió que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, fue uno de los factores fundamentales para que no ir a la guerra con Chile. Mira. Él manejaba, bueno, casi recupera las Malvinas, ¿no? Esto también es un hecho que ha quedado olvidado. Eh, ¿Cómo es eso? también, Discúlpame. bueno, el tema es así, que Sí, se habían encontrado en la década del 70 importantes reservas de petróleo y gas en las Malvinas, ¿no? sí, Entonces, acá surgía la dificultad de que se querían explotar, porque bueno, recordemos que en la década del 70 hay dos shocks petroleros, ¿no? El del 73 y el del 79, y por ende se ha vuelto un recurso mucho más caro y esencial para la economía. Pero ¿qué pasa? Esas inversiones requerían, para explotar esos yacimientos, necesitaban inversiones altísimas, de mucho dinero y durante muchos años para poder explotar esos yacimientos. Y el tema que nadie quería invertir en las islas porque estaba todavía latente que en cualquier momento podía retornar a la Argentina por la disputa jurídica y los avances a nivel diplomático que había tenido la Argentina. Entonces los ingleses empezaban a negociar con Martínez de Oz un pacto de
arrendamiento, Sí, algo parecido a lo que hicieron con China, con Hong Kong, ¿no? sí. Que van a decir, bueno, de acá a 30 años las islas vuelven a manos argentinas, mientras tanto ustedes tienen que pagar el canon, los gastos administrativos, lentamente, progresivamente recuperar la soberanía. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar la seguridad jurídica a los contratos para poder explotarse. Mira, Entonces empezaron a negociar esto con Martínez de Oz en el año 80. Pero bueno, no condujo a buen puerto esas negociaciones. Pero es muy interesante cuando casi se logra eso, 2 años antes de la guerra. mira qué locura. ¿Y cómo, cuando trabajás un libro así, qué Ujú. buscas entrevistas o qué tipo de material, dónde lo buscas, hablas con colegas? Sí, bueno, este libro tiene una particularidad Sí, hasta ahora que no se había explorado, que es la principal estrategia de abordaje, es darle la palabra a los protagonistas. Obviamente esto no es fácil ni sencillo, porque obviamente se desprenden preguntas éticas, ¿no? Porque bueno, que Videla explique los planes de la dictadura, o Agosti, el mismo Martínez de Oz, el equipo económico, Macera, ¿no? Que criminales, genocidas puedan hablar, es algo sin duda controvertido, difícil, pero como en todo periodo histórico, es fundamental que los protagonistas hablen y claro, cuenten su propia verdad y el relato de cómo pensaron el gobierno, por qué tomaron las decisiones que tomaron, ¿no? Los conflictos internos, su manera de ver el mundo, qué escenarios calculaban, ¿no? Porque nos permite tener un abordaje muy diferente sobre la dictadura cuando uno escucha a los protagonistas, porque realmente tienen bastante cosas que decir y ofrecen nuevas líneas para entender cómo funcionó la dictadura. Entonces, bueno, yo lo que fui haciendo, por ejemplo, varios de los protagonistas sacaron libros de memoria, ¿no? Por ejemplo, Díaz Besone, Viñone, Agosti, también, bueno, Martínez de Oz sacó, a falta de uno, 3 libros de memoria, y casi todas las grandes figuras civiles del gobierno militar no estuvieron de alguna manera sujetas al llamado pacto de silencio, sino que hablaron en los medios bastante. Entonces pude ir recopilando las distintas entrevistas que fueron dando. Entonces, bueno, fui logrando en casi más de 100 entrevistas, lo cual es un volumen más los libros de memoria, los discursos sí, es y tremendo. algunos otros. Sí, entonces permite tener un bagaje, una cantidad de información en la palabra de ellos, en testimonios en primera persona, cuando explican muchas cosas, qué quisieron hacer, cómo se planeó el golpe, por qué desarrollaron un genocidio, ¿no? Ellos cuentan que, bueno, que la alternativa al genocidio en realidad fue el cuarto plan, después de haber descartado otros 3 planes de cómo pensaban llevar adelante la represión. Eh, y uno va entendiendo qué miraban ellos, qué es lo que pretendían hacer, cuáles eran los límites o los problemas que ellos querían evitar, ¿no? Y cómo fue dándose la trama de funcionamiento de la dictadura, ¿no? De una manera bastante novedosa y, bueno, a mi entender muy rica, porque, bueno, permite recuperar la racionalidad de muchas decisiones que inicialmente son difíciles de entender, ¿no? Sobre qué pasó. Totalmente. Te, te consulto, pues siempre, o sea, en la opinión pública de los medios, sobre todo los medios hegemónicos, porque por ahí los alternativos hay otra posibilidad de jugar. Como que em, se hace un salto a la dictadura de lo que pasó. Es como decir, a ver, no se dice, a ver, al revés te lo digo. No se responsabiliza a un Martínez Dios a la dictadura de esto que estás hablando vos. Es como decir, si yo no lo escucho acá, o por ahí te sigo Sí. en otras entrevistas que te han hecho a vos, Ujú. por ahí ni me entero. Y como le pasa a un montón de gente, es decir, no es que nunca se culpa a la dictadura de lo que, como vos decís, ay, perdón, la industria del carajo, para decirlo de otra manera, la economía del carajo, más allá del Mm. genocidio. ¿Por qué lo percibís? ¿Qué pasa ahí con...? No lo veo un Novarecio diciendo eso, ¿me entendés lo que te digo? Un pelado trebuco. ¿Por Sí, qué? no, bueno, por empezar, porque bueno, hasta mi libro no se planteaba así de esta manera. Sí, Bueno, tiene que ver también con el olvido y y también cómo se ha dejado de lado la figura de Martínez de Oz. También total. tiene que ver por cómo se construyó la memoria histórica de la dictadura, porque eh, si bien a mi entender uno de los
factores fundamentales para explicar el fin de la dictadura es la cuestión económica, retrospectivamente lo que más ha tenido lugar con respecto a la dictadura tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, obviamente, Sí, y la guerra de Malvinas. Entonces, de alguna manera, por usar una metáfora, son los dos grandes árboles que tapan el bosque, aunque en realidad no tapan el bosque porque son elementos centrales y fundamentales de la dictadura, el terrorismo de Estado y Malvinas. Lo que pasa es que son hechos atroces y de significación tan grande para la Argentina que eso absorbe todas las miradas, todo el interés y otros hechos que también son muy relevantes, como el endeudamiento, el quiebre económico, el quiebre distributivo, el quiebre productivo, la desindustrialización, bueno, con todos los hechos gigantescos que ha atravesado la dictadura, han quedado olvidados en priorizar, reconstruir lo que han sido las redes represivas o lo que significó la guerra de Malvinas para el país. Entonces, eso como de alguna manera se lleva la marca, ¿no? Y todos claro. las miradas quedan ahí, pero a mí me parece no un error, porque obviamente son temas fundamentales, centrales. Lo que pasa que cuando uno entiende, por ejemplo, cómo se dieron los hechos, ¿no? Porque, por ejemplo, Videla termina su mandato en marzo del 81, ¿no? Junto a Martínez de Oz. Lo que pasa Sí, es que Martínez de Oz generó un desastre económico tan grande, con tantas crisis económicas, que empezaron a explotar todavía con más fuerza durante la presidencia de Viola, que fue quien sucedió a Videla. mira. Y eso lo que empezó a generar fueron protestas populares, movilizaciones sociales, políticas. Entonces ahí Viola va a sufrir un golpe interno en manos de Galtieri, que va a decir, bueno, este es porque Viola era un blandito y se le está descontrolando la situación. Y Viola en diciembre del 81 Galtieri le hace el golpe a Viola en diciembre del 81. O sea, fíjense que Viola solo pudo gobernar 8 meses, 8 o 9 meses como mucho. Sin nada. Y Viola, porque se le empieza a descontrolar el dólar, a tener devaluaciones caóticas, eso se dispara la inflación, cada vez el clima económico y por ende político y social se descompone. Galtieri, cuando hace el golpe interno, piensa que va a poder controlar la situación, pero la situación se descompone aún más. Fíjese que la protesta y las quejas aumentan. De hecho, el famoso paro general de la CGT del 30 de marzo del 82, ¿no? Que es lo que Sí, va a sufrir Galtieri, es la antesala directa a Malvinas. O sea, el desembarco a Malvinas, el 2 de abril, fíjense que 2 o 3 días después de esa protesta de la CGT, porque la dictadura se veía ahogada y de salida. Entonces, en vez de ceder y negociar una salida eh, que pudiera resguardar algo de poder, impunidad negociada, ¿no? Prefirieron doblar la apuesta e ir a Malvinas. Y después la guerra va a durar 2 meses, y bueno, una vez se asume la derrota en Malvinas, ya empieza la transición, y lo que va a tomar toda la prioridad va a ser la cuestión de derechos humanos. Pero fíjese que antes de Malvinas, el tema central y el que va descomponiendo el poder militar es esencialmente el caos económico. Y este caos, o sea, ya sea que la presidencia de Viola como la de Galtieri, tiene que ver con esto, pero esto es responsabilidad directa de Martínez de Oz. claro que ya no Hasta estaba, ese estaba momento, yendo. el movimiento de derechos humanos no era tan significativo, no era Ujú. tan fuerte para ocupar toda la agenda. Lo que pasa es que, claro, una vez que después de Malvinas, con los militares en el piso, avanzaron a toda velocidad y el reclamo internacional todavía tuvo más peso. Pero fíjese que lo que es fundamental para entender el fin del régimen y la desesperación, incluso la huida, ¿no? Desesperada por la guerra de Malvinas, tiene que ver con el orden económico y lo que hizo Martínez de Oz. Entonces, también olvidar esto de cómo fue la lógica y el funcionamiento de la dictadura y su descomposición, es muy importante entender también la figura y las lógicas previas, ¿no? Porque sin esto es incomprensible también lo que va a pasar después. Pero como le digo, paradójicamente, los centros, ¿no? Obviamente por el nivel de crueldad, porque no es lo mismo juzgar a los Martínez de Oz que juzgar a personas que tiraban, que robaban chicos, Sí, claro. torturaban, violaban, asesinaban, tiraban gente viva al mar. Bueno, acá como que se replantea finalmente toda la dictadura. Pero, y obviamente la cuestión económica queda relegada, pero cuando en realidad para los militares ocupó el primer plano, ¿no? De la escena. Mira, qué buena explicación. La verdad que es una clase, Julián. Decime, ¿dónde lo pueden conseguir el libro? O si vos tenés alguna otra entrevista, ponele, no sé, mañana estoy, te digo, no sé, en tal radio, también tira el chivo, pues te queremos seguir.
Bueno, muchas gracias. En principio los libros se pueden conseguir en casi todas las librerías del país, sino Sí, también en las grandes cadenas, Jenny, el Ateneo, Cúspide, en bien. Mercado Libre, en su librero de confianza, O ¿no? sea, En ya está ahí, principio. digamos, para comprar. Sí, sí, sí. De hecho, Oye, ya se agotó la primera edición y ahora está saliendo la segunda edición. qué bueno Eh, eso, ¿eh? Así que por suerte ha tenido bastante Más en buena este recepción clima el en que libro. estamos, ¿eh? La verdad que sí, Más, la verdad que sí. En un libro, golazo. en un clima recesivo y donde hay un discurso oficial en contra de las políticas de la memoria, incluso reivindicatorias de la dictadura. Qué locura. Y me dijiste dónde se puede conseguir y en dónde vas a estar y en qué redes te podemos seguir. Bueno, en principio me pueden seguir en X y en Instagram o en Facebook como Julián Sicari. Sí, Eh, Próximas fechas, va a haber una presentación del libro el 3 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación a las bien. 19 horas, así que ahí vamos a estar, pueden conseguir los libros, los vamos a estar firmando, vamos a estar charlando y profundizando con otros profesionales sobre Qué el bueno. tema, así que, bueno, y también calentando motores, porque como les decía, el año que viene se cumplen los 50 años de la dictadura y es fundamental entender el periodo y seguramente van a revivir, se van a profundizar y intensificar las ganas de entender, de reflexionar, de aprender, de discutir sobre la dictadura, así que bueno, entender el epicentro del poder político, económico y de los planes refundacionales de la dictadura a través de la figura de Martínez de Oz, me parece que es una clave fundamental para entender el periodo. Qué buen momento, Julián. Bueno, entonces dijiste tus redes, dijiste dónde vas a estar y bueno, síganlo, Julián Sicari, en las redes sociales. Julián, te agradezco mucho por tu tiempo y gracias por esta clase. No, por favor, gracias.